Hola collacios, feliz año y bien llegados al primer Araldu Xente de Casa del año 2008. Un programa que hoy va a estar dedicado a conocer cómo celebrar la Nochevieja en todo el mundo. Porque como siempre, la gente aprovechó esta fecha para entamar foliches y espectáculos por todo el mundo. Después de ver estas historias, la nuestra tradición, la de comer las 12 uvas, va a parecemos de lo más normal. Fagamos ahora un repás rápido por las celebraciones en algunas de las ciudades más importantes del mundo. Cientos de miles de personas celebraron la llegada del Año Nuevo viendo los fuegos artificiales junto al río Támesis en Londres, mientras que millones más lo hicieron en todo el país, donde se estima que cerca de 350.000 turistas llegaron para celebrar este paso al 2008. La noria del milenio de Londres fue la auténtica protagonista de los campanaes del Big Ben. En Escocia, hasta 100.000 personas llenaron les calles de Edimburgo de Folicia na Cai, una de las celebraciones de Nochevieja mejor consideradas. Y eso que las temperaturas fueron como para xelase. En Berlín pasaron del millón de personas celebrando esta fiesta. La capital alemana celebró el entamo de 2008 en la puerta de Brandenburgo. Según la policía, alrededor de 800.000 personas tomaron la calle na Folicia al aire libre que cada año percorre la avenida central de la capital con música, bebíes y como no puede faltar una fiesta alemana, salchiches. Al 2008 recibieron los fuegos artificiales. Y en Moscú el frío no fue problema para recibir el año na plaza encarnada. El presidente Vladimir Putin termina su segundo mandato y último en mayo y aprovechó para despedirse de los ciudadanos. Un concierto de música folk rusa fue la encargada de seguir con la fiesta después de los fuegos artificiales, que como ven, nadie se resiste a no tirar. Además pudo patinarse sobre xelu nuna pista instalada na mesmísima plaza encarnada. Y eso que según las encuestas, el 67,6% de los rusos prefiere quedar en casa este día. Francia no podía defraudarnos y la imagen de la Torre Eiffel dejó claro que los franceses saben celebrar la llegada del Año Nuevo. Alrededor del champán francés, por supuesto, aconsejaron miles de parisinos para besarse junto a la Torre Eiffel, una tradición para recibir el año en parella. Y viajamos hasta América porque los Estados Unidos son especialistas en este tipo de fiestas multitudinarias. Más de 1 millón de personas llegaron al año en la perconocida Times Square, que celebra los 100 años de vida de la pelota de youth que anuncia cada año la llegada de uno nuevo. La primera caída de la bola de Times Square fue en 1907 y el balón fue ganando entonces fama mundial. El cambio climático hizo que este año, al cambiar las bombillas, instalaran 9.576 piezas nuevas, pero eso sí, bombillas de alto rendimiento energético, que todavía sin gasten encendidas la misma cantidad que 10 tostadores. Y sin salir de los Estados Unidos, Seattle, San Francisco y Las Vegas celebraron con fuegos artificiales la llegada del año en algunas de las fiestas más importantes del país. Los que pasaron el año en pleno verano fueron los brasileños. Hasta 1 millón de hoy la bien llegada al año 2008 en la playa de Copacabana. 16 minutos de fuegos artificiales fueron el remate perfecto para una fiesta por todo lo alto. Intensa fue la noche, como pueden ver, en todo el mundo. Vamos a conocer ahora qué pasó en Londres en el Año Nuevo, o por lo menos lo que hicieron los que fueron quien a superar la resaca. Los londinenses celebraron el Año Nuevo por el centro de la ciudad con un desfile de bandas de música que entamó en la Plaza del Parlamento a las 12 de la mañana y que percorrió lugares tan conocidos como Trafalgar Square o Piccadilly Circus. Los bailarines entretuvieron a las multitudes con trajes bien llamativos, desfilando tres de la Union Jack, la bandera del Reino Unido. Este año ya era el 22 aniversario del desfile, que entamó en 1986 con la participación de unos pocos cientos de londinenses. El desfile ya ahora uno de los más conocidos del mundo y despliega cada año fuegos artificiales que lleguen a ver hasta 700.000 personas. La resaca de una Nochevieja en la que la policía informó de más de 120 arrestos, la mayoría de ellos por pasarse con la celebración. Y en Europa continental, va más señas en Berlín. Los que desfilen, o más bien corren, son los propios habitantes de la ciudad, que a lo largo de 4 kilómetros celebren la primer carrera del año. Las temperaturas cercanas a las de consolación no pudieron con el espíritu deportista de los berlineses, que cada año nuevo corren peles calles de la ciudad a pesar del frío y la nieve. Para muchos, estos 4 kilómetros fueron la primera oportunidad para salir y bajar esos kilinos de más que se agarren con las fiestas. Para otros, la demostración de que siguen estando en forma. Y para la mayoría, una forma de quitarse la resaca de encima. Una corredora comentó al terminar que estaba orgullosa de poder con los 4 kilómetros a pesar de la fiesta del día anterior. Al final, una fiesta bien sana después de los excesos de las fiestas navideñas.
Y en Holanda vamos a conocer ahora qué hicieron este año nuevo. Al parecer podemos confirmar que miles de ciudadanos celebraron el año nadando en el Mar del Norte, un planazo con las temperaturas que hay en una de las mares más frías del mundo. Los miles de valientes holandeses que decidieron participar del tradicional Año Nuevo de buceo en el Mar del Norte llegaron al muelle de una playa de La Haya para, entre música y baile, a más de miles de personas celebrando el Año Nuevo, tirarse a la mar en un campeonato de buceo. Para animar a los participantes, el público vestía sombreros de color naranja, el tradicional color nacional holandés. A las 11 de la mañana, 10.000 valientes salieron buceando, entre ellos un grupo de scouts. Y lo increíble, no hubo que lamentar ninguna congelación. Una mujer que salía del agua después de este extraño rito comentó que ya era la mejor manera de entamar el año. Una inglesa, que viajó ese día hasta allí, dijo que quería recordar esto como parte del seu viaje a los Países Bajos. Supongo que al final lo que recordaría son las temperaturas bajas. Y ya que la temperatura de las aguas del Mar del Norte y en esta época del año de alrededor de 8 grados. La tradición entamó en 1965 el nadador que cruzó el Canal de la Mancha, Jan van Schendel. El primer año participaron 7 personas, pero con el tiempo este especial Año Nuevo fue medrando en participación hasta convertirse en el evento masivo que llega anguaño. El año pasado tuvo de suspenderse por mal tiempo, así que este año la gente agarrólo con ganes. Al final del buceo, sopes calientes, chocolate, también caliente, y bebidas espirituosas para recuperar la temperatura del cuerpo y sobrevivir un año más a esta fría prueba de Año Nuevo. Aunque sea difícil de entender, parece que lo de bañarse en aguas frías en Año Nuevo y es toda una moda. Y los italianos, conocidos mundialmente por estar siempre a la última, no deben ser menos con esta moda de Año Nuevo. El río Tíber fue el escogido para que algunos italianos valientes se bañaren a temperaturas de congelación en esos aguas. Les amargoses aguas del Tíber recibieron a 3 italianos que se tiraron desde una de las pontes asitiadas en el mismo centro de Roma. A pesar del frío xelador, los 3 buceadores bajaron hasta 17 metros acompañados, eso sí, de equipos de emergencia para en caso de accidente. El más famoso de los 3 buzos, el señor OK, lleva con esta tradición más de 20 años y como lleve Zunel, dedicó la inmersión a un Pacífico 2008 en Singuerres. Además, al salir del agua, deseó un feliz año a todos los asistentes al espectáculo. Cientos de personas que cada año ven esta célebre manera de entamar el año en Roma, una celebración que lleva haciéndose desde 1946. Animados con tantos buenos deseos para el 2008, terminamos hoy este gente de casa deseándoos un valluroso y feliz año nuevo. Esperemos que disfrutéis de las fiestas y que fuerais muy buenos, porque ya sabéis que los Reyes Magos llegan estos días. Que vos traigan mucho. El jueves que viene, a eso de las 10:30 de la mañana, contáisme. Ahora décholos con el resto de la programación de la TPA. Un besín y feliz año.